Perfecto. Es Figma, sí. Es algo como, entonces es algo similar a lo que hicimos cuando íbamos a hacer lo de la rifa, ¿cierto? Como Exacto. el, Es el mismo como el diseño proceso. gráfico, como el diseño gráfico, digámoslo así. Sí, Yo sí estoy compartiendo. ya Sí, no. ahorita se estaba viendo, ahorita, no, sí, lo de pasa es que se estaba viendo, ahorita se está viendo lo que, Ah, sí, sí estás compartiendo. Ahí está, Ah, bueno, administrador de sí, citas. listo. Entonces esta sería la vista inicial. Ajá. La hice sencillo, no le puse mucho no la perequeñeque. puso la escobita, ya Ya, ya, me ya, calculó ya mandó la bruja para... y ya viene No, octubre, ahí todavía debe estar. Yo no sé por ve, qué no no, se ve no ahí. te da la escobita. Bueno, Ve listo, qué entonces charro. administración de citas, una Bueno, entonces el administrador de citas de veterinaria, al darle clic Gracias, amor. aquí en nueva cita, entonces nos lleva a la vista número 2, que es este formulario. A ver si puedo ponerlo más pequeño. Así. Ahí, yo creo que ahí se ve bien. sí, Entonces tengo este formulario en el que voy a requerir el nombre del paciente, el nombre del propietario, el email del propietario, teléfono, fecha de ingreso y los síntomas que trae el perrito. Si quiero cancelar y no poner nada, pues entonces acá tengo un botón en el que le voy a dar cancelar, ¿cierto? Y ese botón lo regresa al anterior, a la Y vista uno. regresa a la vista 1. Y al agregar paciente, entonces agregar paciente sin ningún dato, va a salir una modal diciendo que todos los campos son requeridos, ¿cierto? Y cuando le doy clic en agregar paciente, entonces nos va a llevar a esta vista, a la primera, pero ya se tiene que cargar esta tarjeta, pues esta carta, donde está solamente el nombre del paciente, la fecha de ingreso. Tiene dos botones, editar y eliminar. Al darle clic en editar, me tiene que devolver a la vista número 2, pero con los datos ya cargados, ¿cierto? Por si deseo realizar alguna, editar algún dato. Y en eliminar, si le doy clic, entonces me debe salir una modal en la que se le dice al administrador si desea eliminar el paciente o la opción de, pues con las opciones de OK y de cancelar. Listo. hola, y bueno, ahí entonces te faltaría la hora, ¿cierto? Pues esos ya son detallitos. La hora, Entonces al darle clic acá, o sea, yo le doy clic al arcar sí. y me debe llevar a esta modal Ah, ya. en la que me muestra como toda la información del paciente. Ah, listo. Pero ahí te faltan detallitos, pues que ya se pulen ya más adelante. Ya, claro. ¿Cómo que detallitos? La hora, por ejemplo, es que es importante la hora de la cita. Si tiene exámenes, por ejemplo, yo te diría si tiene que llevar exámenes, cositas. Pero esta es la interfaz de quién? Esta es una interfaz para el administrador, ¿cierto? Para quien Para el administra administrador de la el veterinaria. Por eso veterinario. tiene fecha de ingreso. Sí, de ingreso. Y no estaría la fecha, no estaría bien la fecha de no ingreso, sino la fecha de la cita. También podría ser. Para que quede una vez que tiene cita tal día. Es que lo que pasa es que este son varios aspectos que pueden tener en cuenta. El tema es que pues no se puede hacer todo de una vez, ¿sí? Ujú. Entonces Ujú. la idea es como tomar un flujo principal. Acá, por ejemplo, el flujo que tomó Paula fue que llegue un animalito a la veterinaria y lo atiendan. Entonces es el registro de la atención. Ujú. Otra cosa es registro de citas. Sí, entonces son funcionalidades diferentes. Este flujo es Ya de sería la como un módulo atención. distinto. Exacto, Ujú. ya sería otro menú aparte que dijera, por ejemplo, crear cita. Sí, asignar citas. Entonces, hey, ¿cómo asignar la cita? Ah, es que yo voy a tener una lista
de personas, de animales, de cierto, de mascotas. Ujú. Ah, no, es que yo voy a poner que va a hacer una cita y le pongo el nombre, el apellido, todo lo escribo yo y le digo guardar y ya me tiene que mostrar las citas programadas en un calendario, por ejemplo. Como si fuera una agenda. Exacto. Eso. Es Entonces que, o En sea, ya, cambio, este no es una agenda. Este Leo no es una agenda. bueno, ¿qué sería? Entonces quisiera entender qué se está haciendo. Entonces sería que, Lo que decía Maru, cuando llega un animal a ser atendido, o a la peluquería, o porque llegó, porque por ah, ejemplo acá yo pongo ya te entiendo. síntomas, el No perrito no son quiere citas, comer. Ujú. no citas. No son citas, sino que él ingresa, esa es la fecha de es de ingreso, atención. la Ujú. atención, la fecha, o sea, el ingreso y de una lo registraron, pero en el ingreso, Exacto. no es que llamó para una cita y le dieron, pero esa sería buena funcionalidad, ¿no crees? Una funcionalidad de cita, Sería un Sí, módulo muy claro. diferente. Ujú. Sería claro. bueno. Lo que pasa es que pues no nos podemos ir hasta allá porque se va a quedar un buen rato ahí. Ujú. Entonces la idea es tomar un flujo principal del proyecto que se quiera hacer. Ah, listo, Sí, perfecto. Porque es más pesado, pues sería lo otro. sí, porque tendría que hacer este más lo otro. Entonces la idea es que de pronto puedan hacer un módulo bien Ujú, hecho de manera que sí, ya sepan hacer los que faltarían. Sí, o que tengan la idea de cómo se sí. harían. Le hago una pregunta. Entonces, con esto, por ejemplo, que está planteando Paula, uno aplicaría todo, incluso, o sea, en lo que vos más o menos te has Todo. imaginado, Paula, que haría, aplicaría incluso lo que veíamos en las últimas dos, tres clases, que era eso era como de bases de datos y todas esas cosas. Sí, 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 se porque ya no aplicaría. lo vamos a hacer estático. Entonces, Ajá, recuerdan que nosotros hicimos el anterior con el local storage para hacerlo un toquecito dinámico, ¿sí? sí, así Pero era. entonces aquí lo que vamos a aplicar es lo que vamos a ver hoy, que es una herramienta que nos permite emular la base de datos, Ah, listo. ¿sí? Y nos permite como emular o simular la API y nos da unos endpoints o unas URLs donde nosotros podemos hacer las peticiones fetch. Entonces podemos hacer la petición fetch de, digamos, cuando Paula vaya a crear la información del paciente o el registro del paciente lo tiene que guardar en una base de datos. ¿Qué va a pasar? Que es que esa base de datos va a ser temporal, pero vamos a trabajar como si fuese todo el proceso, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer las peticiones HTTP, vamos a tener que usar promesas o async await, vamos a tener que hacer un diseño, una estructura de cajas, un estilo, sí, todo lo que hemos visto desde el día cero ya lo tenemos que aplicar en este proyecto. Entonces, por ese lado, bien. Paula, bien. Entonces, una pregunta. ¿Sería bueno que este proyecto también maneje el responsive? ¿Sí? Porque yo ahí lo veo como para celular. Entonces, sería Ujú. bueno que te hicieras prácticamente lo mismo, pero en un diseño de desktop. Ok. ¿Sí? Ujú. Entonces ya tú puedes decir, ves que yo voy a programar First Mobile y está bien la técnica. Sí, primero haces el diseño y haces todo como si fuese para el dispositivo. Y ya le ponen los breakpoints, pero hacia arriba, ¿sí? Como cuando logre tal tamaño, entonces modifíqueme esto de tal manera como lo hicimos estos días, pero al contrario, por decirlo así. Ok. Entonces empezaríamos con cuál, con cuál tamaño de dispositivo. Pues yo pensaría que es mejor empezar por mobile, ¿sí? Entonces Mobile, me listo, diseño una plataforma con un diseño de dispositivo móvil, de un listo, celular. sí, Empiezo listo. por ahí y ya, esto no tiene que tener breakpoints porque yo tengo un width del 100%, un height del 100 view por height, ahí separo todo. Ya cuando yo voy abriendo la pantalla, entonces voy viendo, es que necesito poner que este contenedor me tenga un margin cero auto para que se entre todo el contenido, para que le ponga mínimo tal tamaño de ancho, bueno, cosas así. Pero entonces ya los breakpoints se ponen ya hacia arriba, no hacia abajo, como hicimos con el ejercicio del Rick and Morty, sino que ya se pondrían, ve, cuando tenga 1250 píxeles, póngale el display flex de tal manera, ¿sí? Y Sí. así sucesivamente. Ok. Listo. Bueno, bien, la idea es que aquí cada uno avance al ritmo, teniendo en cuenta que para eso tenemos por ahí un mes, ¿sí? Listo, no, hay que arrancar de una.
Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla. Leo, pues el martes si se puede, miramos a ver qué tienes definido, ¿sí? No, y si no Con... es, si no es, pues, o sea, yo voy a tratar y la voy a llamar, porque ella ya viaja pues de hora, pero sí voy a tratar de dejarlo para ella más bien, para que sea algo que sea útil, ¿cierto? Que me sirva pues para, dale. Igual del proyecto que se tiene a pasar a que se gestione como tal, hay mucho, mucho que hacer, ¿sí? Porque como la base de datos va a ser emulada, entonces detrás habría que hacer un trabajo de diseño de bases de datos. Entonces Ujú. no es que te vaya a quedar ya listo, listo, como para trabajarlo definitivamente. Habría que hacer todavía mucho trabajo. Habría que hacer Y el eso, backend, sí. Ya les voy a ir mostrando por qué. A ver, yo les muestro. Bueno, entonces miren, nosotros estábamos trabajando en este proyecto, bueno, todo muy bien. Vamos a crearnos una carpetica aparte, porque la idea de hoy es ya ver algo que se llama CRUD, ¿sí? Entonces voy a poner JavaScript, voy a poner aquí nuevo y voy a poner un proyecto que se llame CRUD. Diego, y vale que no vinieron, si ven la clase, pues hay que ponerle mucho cuidado a este tema, CRUD. Y este lo voy a abrir acá. Isabela, cuidado mi amor. Isabela, mi amor. Bájala, por favor. Documentos. CRUD. Seleccionar carpeta. Bueno, ¿qué sucede? ¿De dónde viene la palabra CRUD? Nosotros ya sabemos que nosotros en los sistemas manejamos información, ¿sí? Vamos a decir que vamos a tener una información que son digamos las mascotas, para hacer un ejemplo claro, mascotas, ¿sí? Y este sistema nos va a permitir gestionar mascotas, ¿sí? Mascotas como tal se vuelve una entidad de datos. Un... ¿Por qué una entidad? Porque es un compuesto de atributos relacionados a un elemento como tal, que en este caso son las mascotas. ¿Sí? Como atributos. Entonces yo sé, yo digo, bueno, de la mascota, entonces le voy a tomar el nombre, la edad, el dueño, la raza, ¿sí? Y así sucesivamente tengo una serie de características que yo voy a guardar de esas mascotas, ¿sí? En el fondo, esta información, ¿dónde se maneja? ¿Esto está grabando? Maru, se te silenció. Hola, hola. Ahora sí. Listo. ¿Será que eso era lo que me pasaba ahorita? Listo. Entonces, ¿dónde se gestiona esa información? Pues en el fondo en una base de datos que se estructura y ahí uno dice, ve, yo voy a tener una tabla que es mascotas y esa tabla tiene nombre, edad, dueño, raza, hagan de cuenta un Excel llevado, el papá lo tiene. Haga de cuenta un Excel llevado como una forma más estructurada en la ingeniería de sistemas. ¿Sí? Entonces, como esto es una gestión de información, yo necesito hacer 4 acciones principales con esta información en mi base de datos. ¿Sí?
¿Cuáles son las características principales que me va a permitir esa gestión de información? Cuando yo tengo un archivo de Excel, entonces, ah, yo lo simulo acá, más fácil. ¿Cómo se hace esto acá? Pinceles. Bueno, si yo tengo un archivo de Excel, entonces yo digo que esto es nombre, edad, dueño, raza, ¿sí? Y tengo mi archivito de Excel con mis títulos. Hagan de cuenta que esta es mi base de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo y lleno el primer registro aquí, yo le digo, vea, marzo. Em, Edad tiene tantos años. El dueño es María y la raza es labrador, ¿sí? Cuando yo registro esto aquí, ¿cómo se llama esta acción? Crear. Crear. Entonces yo estoy creando un registro. Porque un registro. Crear. Porque un registro se compone de varios atributos acá, ¿sí? Como yo voy a llenar la información de marzo. Entonces, marzo tiene nombre, edad, dueño, tiene raza y tiene todo lo que le pongamos acá. Pues hay cosas que a veces son nulas, ¿sí? Pero la idea de llenar ese registro entonces es horizontalmente. Sí, yo creo, o sea, yo creo y lleno la información. Si lo lleno solamente un campo, ya creé el registro. Si lleno dos, igual, ya creé el registro. Entonces, horizontalmente, pero digamos que yo cada vez voy a ir añadiendo registros acá en la pila de información de las mascotas. Ahora, si yo tomo este registro de marzo, lo traigo para acá, yo en algún momento, digamos que marzo ya pasaron los años, yo volví a la veterinaria y ya le digo, no, es que marzo ya tiene tantos años. ¿Qué necesito hacer con este registro para Leer. poder... ¿Cómo? Leer. Listo, en la interfaz gráfica, por un lado, necesito leer, es verdad, la información que hay de marzo, ¿sí? Porque para poderla pintar yo necesito leerla. Entonces yo aquí digo, vea, marzo tiene 10 años, la mamá es María y es un labrador, ¿sí? Para poder saber yo esta información necesito haberla buscado en la base de datos. ¿Cómo la leo? Por medio también de una petición fetch, que es una petición HTTP. ¿Sí? Listo, entonces, para poderla pintar acá necesito leerla. Pero para poder cambiar los 10 años de marzo y actualizarlos a 11 o a 12, ¿qué necesito hacer? Actualizarla. Necesito modificar o actualizar el registro. ¿Sí? Entonces esto es modificar o actualizar. Y ya, ustedes ven en los sistemas que, bueno, en algún momento, pues, ya este perrito no volvió a consultar, saquémoslo del sistema, ¿sí? Por decir algo. Entonces, por aquí normalmente hay un botoncito que es eliminar. Entonces, para quitar este registro de acá, yo lo elimino de mi base de datos, ¿sí? Para no seguirlo alimentando. Ahí vamos bien, Leo.
Pero ¿por qué no va a seguir alimentando a Marzo? ¿Qué le pasó? Sí, no, sí, Mari, yo estoy... No, a Marzo ya no le doy cuido, sino que le doy sopa. No, o sea, Sí, digámoslo no, no, que entiendo. en algún momento, no sé, Marcito se fue para el otro plano. Entonces ya no es No, necesario seguir guardando esta información de marzo en la base de datos o en este sistema porque ya marzo no va a volver a consultar. Entonces dice, bueno, eliminemos lo que ya no. ¿Sí? sí. Entonces siempre con la información hay cuatro posibilidades principales que Ujú. son con todo tipo de información. Que la primera es crear. ¿Qué voy a crear? Un registro de qué? De lo que sea. ¿Sí? Así es, De producto, de mascota, de chocolatina, de lo que sea, ¿sí? así es. Ujú. Luego yo quiero con esa información poderla leer Ujú. porque yo la quiero mostrar en mi sistema, ¿sí? Como esto en el fondo está en una base de datos, yo quiero traer esa información desde mi base de datos. Con esta información yo en algún momento también la voy a querer modificar porque la información se actualiza, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un sistema, yo debo permitir al usuario que modifique su información, porque se llama gestión de información, ¿sí? Entonces, la gestión de información es que él pueda interactuar con esa información y organizarla como a él le parezca mejor. Y por último, le debo permitir eliminarla. Ujú. Lo que pasa es que actualmente, antes el delete se hacía completo desde la base de datos. Ahora ya las eliminaciones, para no perder información como es tan valiosa, lo que hace uno de fondo es modificarlo y actualizarle una banderita por allá que diga, hey, registro eliminado, true, y ya. Entonces de manera que cuando se lea no lea los registros eliminados, pero ahí quedó guardado. Sí, pero al usuario se le hace ver como si lo hubiera eliminado. Porque ya se maneja así, porque el histórico es muy importante. Y si en algún momento el usuario quiere restaurar información, pues se le daría la posibilidad de restaurarla. Si yo la elimino por completo es mucho más difícil, ya no le puedo dar esa opción. ¿Sí? Entonces por eso. Pero entonces, ¿de dónde vienen estas cuatro acciones? Si ustedes ven, estos son verbos: crear, leer, modificar y puse delete, eliminar. ¿Sí? Esto sería eliminar. Entonces, estos son verbos. ¿De dónde vienen estos verbos? Estos verbos vienen del protocolo HTTP. ¿Sí? ¿Cómo se relacionan? Para crear yo necesito enviar una solicitud por medio de un verbo que se llama post. ¿Sí? Entonces, crear yo lo relaciono con post. Leer lo relaciono con get. Modificar lo relaciono con put. Y eliminar lo relaciono con delete. El protocolo HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto en la web. ¿Sí? ¿Por qué dice que transferencia de hipertexto? En el fondo, transferir información. ¿De qué? De un lado a otro. ¿Cuál? Por acá hay una base de datos. Sí, haga de cuenta, tengo mi Excel guardado en un servidor. Por acá hay una base de datos. ¿Sí? Por aquí hay un sistema gráfico que necesita esa información, o sea, hay un front, que es lo que nosotros estamos viendo, y yo necesito acceder a esta información. ¿Por medio de qué lo hago? Por medio del protocolo HTTP. Antes se hacía directamente, o sea, mi front llamaba a mi base de datos y yo desde el front hacía una conexión hacia la base de datos. Ahora no, ahora siempre yo tengo digamos, una interfaz que se llama API para poder acceder
a la información de mi base de datos. Ujú. Entonces el front lo que hace es, yo necesito información aquí, pídasela a la API, que la API se la pide a la base de datos, ¿sí? Entonces, esta área que hay aquí de la API con la base de datos se le llama backend, ¿sí? Eso es lo que conocemos como back. Y el front es nuestra interfaz gráfica bonita, que aquí tengo una imagen, que aquí tengo los botones, ¿sí? Que esto tiene un scroll, la interfaz. Pero entonces, en el fondo, la información que trabajamos acá debe ser estructurada por un ingeniero en backend que nos cree la API, que nos cree la base de datos, que haga la conexión entre este servicio para nosotros poderlo consultar. ¿Cómo lo consultamos? Por medio del protocolo HTTP que tenemos acá, ¿sí? Entonces, como nosotros en la base de datos tenemos, por ejemplo, las mascotas, entonces la API me va a decir, vea, yo te voy a poner una URL, http.apidemascotas.com, ¿sí? Y usted en esa ruta, http.mascotas, ¿sí? Usted me puede hacer una consulta. Si es por el método get, esto en HTTP, post, get, put, delete se llaman métodos de HTTP o verbos de HTTP, ¿sí? Uno lo conoce Ujú. como los métodos. Entonces, entonces aquí en la API, obviamente por código establecen, vea, entonces en las mascotas, yo cuando me hagan la petición por el método get, te voy a enviar la lista de las mascotas, ¿sí? Porque yo ya sé que como es un protocolo, el protocolo define las formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces yo ya sé que si me llega por el método get una petición a slash mascotas, yo le devuelvo la información de las mascotas porque lo que quiero es leer esa información. Pero si en slash mascotas me llega una petición por el método post, entonces yo le voy a crear una mascota y claro, le tengo que pedir la información de la mascota para poderla crear. Sí, entonces por eso es que acá existen los formularios. Por eso es que nosotros le decimos, vea, ponga el nombre, ponga el dueño, ponga la edad y dele enviar. Y cuando envíe, haga una petición HTTP por el método post a las mascotas y ahí le manda esta información que se escribió acá. ¿Sí? Entonces ya esta petición llega a la API ya sabe de qué se trata y va y crea en la base de datos una nueva mascota con la información que le mandó el front. Y cuando la crea la base de datos le dice a la API, hey, ya la tengo lista, entonces la API le devuelve al front, hey, ya está lista. Y el front le muestra al usuario, hey, ok. ¿Sí? Entonces esa es como la comunicación que se tiene. Luego, llega el usuario y dice, ay, no, es que yo ya le puse otro nombre a mi mascota. Ya no se llama marzo, sino que se llama abril. Ujú. Entonces, yo quiero actualizar el nombre de mi mascota. Entonces, ahí lo que hago es, primero le pinto la información, entonces le hago una petición get, ¿sí? A las mascotas. Le pinté la información, cuando ya la modifiqué, le dije actualizar, voy y le hago una petición por el método put, ¿sí? Que es para actualizar. Y ya como llega el API dice, ah, listo, esto viene por el método put. Entonces yo te voy a actualizar ese registro y va a la base de datos y hace lo mismo. Igualmente con delete. Entonces, el protocolo HTTP a simple vista, pues nosotros siempre lo utilizamos porque todo el tiempo estamos en internet, ¿sí? Entonces miren que siempre estamos hablando de HTTP. Ya esto es porque se le agregó S de seguro, ¿sí? Que en el fondo este servidor maneja un código SSL que le permite decir que es un servidor seguro, ¿sí? Que gestiona la información de manera segura, encriptada y protegida. Pero el protocolo como tal se llama HTTP.
Todo lo que hacemos en Internet lo hacemos por medio del protocolo HTTP, porque es transferir información. Si yo llamo a Google, www.google.com, yo hago el llamado a Google, ¿sí? Y él me trajo información. ¿De dónde? De los servidores de Google. Google debe tener servidores con unas bases de datos. Si yo miro acá, aquí se deben cargar una serie de peticiones, ¿sí? Entonces mire que por ejemplo aquí me dice, vea, él está haciendo una petición por acá en los headers a una URL que llama google.com en las complete, las search, q igual a tal cosa, client igual a tal cosa, ¿sí? Y el método que está usando, ¿cuál es? El método get. Lo más usado es el método get porque es el que permite traer la información. Ya cuando nosotros estemos en un sistema donde modifiquemos datos, por ejemplo, si queremos inspeccionarlo, le vamos a decir guardar y ya estas peticiones se van a hacer, por ejemplo, por el método post. Siempre tenemos una URL. ¿De qué se compone la URL? Se compone. Esto es importante tenerlo en cuenta. La URL se compone de un dominio que en este caso sería www.google.com, ¿sí? Del HTTP o del HTTPS // que es el protocolo, ¿sí? Luego sigue el dominio. Este dominio está relacionado con el servidor. En el fondo, relaciona dónde está guardados los archivos. O sea, esta página de www.google.com en el fondo es una carpeta que tiene archivos de index.html, de script.js, style.css, ¿sí? Solo que puede que los tenga más estructurados porque trabajan con un framework y un montón de cosas. Pero es en el fondo una carpeta que está en un servidor con código. Luego dice /complete, /search. ¿Qué es /complete y /search? Entonces, como tenemos que esto es el dominio, ¿sí? Aquí tenemos la ruta. En ese servicio que está lanzado en ese servidor, en este dominio, tengo la ruta de que ve, voy a ir a /complete y también /search. Entonces, estos son rutas que se arman. Yo aquí le puedo decir vaya a /mascotas, /create, por ejemplo. Y puedo programar el create para que sea por post. Le puedo decir vaya a las mascotas, /update. Y puedo programar ese update para que sea por put. O puedo decirle simplemente llegue a las mascotas y ese mismo programelo tanto por put, por delete, ¿sí? Ya yo puedo configurar las rutas como yo quiera. /search también hace parte de la ruta. Sí, puedo tener una ruta solita o tengo rutas como más detalladas y más compuestas para decir en dónde estoy. Por ejemplo, las mascotas, las detail, ¿sí? Estoy en el detalle de la mascota. Ahora, tengo un signo pesos. Tengo una Q, ¿sí? Tengo una I. Tengo un CP igual a 0. Tengo otra I. ¿Qué significa todas estas cosas que hay acá? Entonces, ya el signo pesos y esta información que viene acá, a esto, Maru, sí. eso no es un interrogante. ¿Veis que un signo peso, el signo de admiración? No, ¿cómo se llama de pregunta? Eso es de pregunta, un Eso. interrogante. Pero digo que no es el signo peso. Yo no es que estoy viendo. Pero este signo, sí, este símbolo de interrogación, lo que quiere decir es que aquí vienen unas consultas que se llama query params. ¿Sí? O sea, estos son parámetros de consulta, query params. Parámetros de consulta, ¿de qué se componen? De un atributo y un valor, por ejemplo. Entonces, cuando yo le pongo este símbolo, quiero decir, hey, a esta URL agréguele unos datos que quiero consultar, ¿sí? Unos parámetros en la URL. Entonces, por ejemplo, aquí que tienen Q. Q, ¿qué valor tiene? En el momento no tiene nada porque lo ideal es que uno diga CP igual a 0, ¿sí? Y
cliente igual a tal cosa y XSSI igual a tal. Si ven, entonces siempre se compone de el nombre igual al valor. Aquí tiene el nombre igual a que queda undefined, ¿sí? O queda igual a nulo, ¿sí? Cuando él lo capture o puede quedar igual a vacío, no sé, en este caso, cuando le cargue que llega. Pero entonces el protocolo HTTP tiene la forma en la que uno puede acceder a estas partes de la URL, porque si las tienes, porque el API que está accediéndose desde esta ruta necesita esta información, ¿sí? Entonces allá tienen la forma de acceder a esta información que se le manda por URL. Entonces tenemos el dominio, tenemos el protocolo, el dominio, la ruta, los query params. Hay rutas que no tienen query params, es correcto, ¿sí? Otra parte es el body. Pero no me voy a meter ahí todavía porque les he dado mucha teoría, entonces los enredo. Ya digamos hasta aquí entender que existen las URLs y que esas URLs están compuestas principalmente de un protocolo, de un dominio, de una ruta y de unos parámetros en la URL como tal. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues no hemos hecho código, pero en la explicación tienen alguna duda. No, está bien, pero Mari, No, entonces yo, ahí con lo que decías ahora, en la Hmm, API, o sea, en el tema de la API nosotros no nos vamos a meter, no. ¿cierto? No, nunca nos vamos a meter ahí. O sea, que si yo pretendiera hacer eso que te digo, y es crear una base de datos de unos productos, no sería aplicable a lo que vamos a hacer acá, o cómo Sí, funcionaría. claro. Lo que pasa es que usted crea la base de datos y ya luego hace una API. Entonces, Sí, con el código que hemos aprendido de JavaScript, simplemente uno consulta y se hace un cursito de cómo hacer API con Node.js. Node.js es JavaScript, pero en el backend. ¿Sí? Entonces es cómo yo formo esta estructura de la que estábamos hablando para gestionar la información desde JavaScript, o sea, cómo me creo el proyecto de API, ¿sí? sí, Y ya sería manejando todo con JavaScript. Entonces, el hecho de ver JavaScript ya nos permitiría en el futuro hacer las APIs. Como vas a crear la base de datos, esta base de datos se manda a un servidor en internet. Todo se va para un servidor en internet porque si no, ¿cómo se conectan? Entonces, esto sí, se manda a un servidor en internet. Entonces, el servidor dice, hey, esta es mi URL, ¿sí? sí. Con esta URL se configura la API para que se conecte a esa base de datos. Que eso se llama como un string de conexión. Ajá. Y ya esta API se manda también a internet. Entonces otra URL pública. Y con esta URL, entonces es que el front logra acceder a esta API. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pues digo, O sea, sí. yo puedo crear una base de datos, según te entiendo, pues, yo puedo crear una base de datos y a partir de esa crear una API, ¿cierto? Ajá. Pero la API es como una página, y no logro como entender porque lo que entiendo ahí es que sí es una URL, ¿cierto? Lo decís ahí, pero no sé si una URL es lo mismo que una página web, o que es una URL. Ok, miren. Google es un sitio web, o lo podemos llamar página web, pero un sitio se compone de varias páginas, ¿cierto? Digamos que Google es un sitio web. La URL de Google es esta. Sí. La voy. Mario, o sea, lo que yo le entiendo a Leo es que a él le tocaría para poder administrar lo que él quiere de la familiar, sería crear eso como en MongoDB o en un GraphQL, Ujú, no, para poder que tuviera el servicio completo. así es. Pero no me confunda Paula GraphQL con MongoDB. ¿Mm? Son Porque distintos. GraphQL es un gestor de bases de datos. Lo que pasa es que, vea, Ok. para cada cosa hay una herramienta. Entonces resolvámosle primero la duda a Leo. Listo. ¿Qué es la URL como tal? La cédula
de, de la página, ¿sí? El ujú, nombre de dominio, ¿sí? ujú, sí, Entonces, el nombre de dominio está marcado por una URL. ¿Por qué? Porque como decimos, hey, eso se va para un servidor. Entonces un servidor son un montón de cajitas de discos duros, ¿sí? ujú, Y bueno, discos duros, procesadores, memoria, ¿sí? Entonces ujú, haga de cuenta que Google tiene por allá sus centros de cómputo. Y ustedes ven que esos son unas pilas así grandes, ¿sí? Y esas pilas así grandes tienen un montón de discos. ujú, Virtualmente, hagan de cuenta que son puros contenedores, ¿sí? ujú, Como contenedores en los que envían los productos desde la China. sí, ujú, Entonces Google, cuando te vende a ti el servidor, te separa un pedacito de ese contenedor o un contenedor completo, sí, te lo separa y dice, vea, aquí va a estar la página de Leo, pero ¿cómo yo la identifico? Ah, bueno, porque tiene el dominio HTTP y obviamente hay que ponerle certificado de seguridad, entonces HTTPS, dos puntos, slash, Leo o como se vaya a llamar, .com, ¿sí? O .org o no sé qué. Hay muchos .com, .co, .net, .tal, ¿sí? Ya esto, ¿dónde lo compra uno? Tanto el servidor como los dominios se compran en internet por medio de los hosting, ¿sí? Los gestores de hosting también venden dominios. Entonces, por ejemplo, GoDaddy, Hostinger, un montón. Incluso Google gestiona los servidores y te pide los dominios. Entonces, cada vez que uno compra un servidor en internet, le dan la base de esto es una dirección IP, ¿sí? ajá, 192 punto no sé qué, punto no sé qué, punto tal. Pero entonces, las direcciones IP tienen dos partes. Una es que uno puede hacer una red local, que esta es la red de mi casa, ¿sí? mm, Pero aquí hay una capa y es que yo no puedo acceder aquí desde internet si no tengo una IP pública, ¿sí? ujú, Entonces, en el fondo, lo que hacen los dominios es darte una IP pública, digamos, es tapar la IP pública con un nombre para que la gente no tenga que acceder a 192.0.0, sino que más fácil dicen, hey, voy a entrar a google.com, ¿sí? Porque aprenderse la IP, aprenderse un nombre, que es más fácil, ¿sí? El nombre. El Ujú. nombre. Entonces, esto ya se convierte en una configuración que se hace aquí que se llama configuración DNS. Creo que me estoy yendo mucho, pero les estoy explicando como para que les quede un poquito claro la arquitectura que tenemos en la web, ¿sí? O sea, es como más fácil aprenderse el nombre de María que aprender el número de la cédula. Ajá, sí, exacto. Igual si yo tengo la IP, yo puedo acceder por medio de la IP y me funciona bien. HTTPS 2.192.168.0.0, por decirlo así. Entonces, bueno, como una cosa es la URL y otra cosa es el servidor y otra cosa es el sitio, ¿qué viene siendo el sitio? Los archivos. Sí, por ejemplo, mi sitio es esta carpeta, porque acá tengo el código que hace mi sitio web. ¿Sí? Acá tengo el HTML que conecto con un CSS y también con un JavaScript para que me genere la estructura gráfica y la funcionalidad que yo quiero hacer en ese sitio gráficamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno compra este servidor, uno tiene sus archivitos en algún lado, normalmente los tiene en un gestor de versiones, que entonces aquí es donde entra Git, ¿sí? ujú, Y yo le digo, ve a Google.
Yo ahí voy a guardar este proyecto y ya Google va y pone los archivos por allá en una ruta de su sistema operativo. Aquí en el fondo, en este cajoncito, en este contenedor hay un sistema operativo. Póngale un Windows, póngale un Linux, ¿sí? Ujú. Y aquí hay unos servicios instalados para poder hacer que este sitio se despliegue como esto. Hagan de cuenta que hay un live server, ¿sí? Pero ya es configurado, hay un servidor web que se configura y permite que cuando yo le diga a www.leo.com me cargue la página que Leo me puso en el servidor. ¿Sí? Entonces, ese mismo proceso habría que hacerlo con la base de datos. Entonces ya para las bases de datos hay algo que llama gestores de bases de datos. ¿Cuáles son? SQL Server, MySQL, MongoDB, Oracle y muchos más. Sí, MariaDB. Entonces, ¿para Entonces, qué? discúlpame, Sí, necesariamente uno tiene que utilizar uno de esos procesadores de bases de datos. ¿Son los sí. procesadores o son qué? Gestores. Gestores de base de datos. Entonces, en un caso particular, pues yo sé que Excel puede tener algunas funciones, lo he escuchado por ahí, no sé, no estoy seguro, pero puede tener algunas funciones de base de datos. Yo puedo utilizar esa que es la más simple como la base de datos para una página, o no es posible. La base de datos de Excel se llama... Hmm. mm, mm, se me olvidó. Microsoft. Ah, Access. Se llama Access. ¿Sí? Access, sí, y Access, es que antes el Office venía con Access, ¿te acordás? Sí, claro. Que era más completo, venía Access y yo alguna vez sí Eso. utilicé Entonces, ¿qué Access. pasa? Que todas esas herramientas las utiliza uno acá, en el equipo local. Cuando yo ya quiero que eso funcione en Internet, yo tengo que mandar esa base de datos a un servidor de base de datos. Como la hice en Access, entonces tengo que mandarla a un servidor que me soporte el gestor de base de datos de Access. ¿Sí me hago entender? Sí. Ujú. Entonces ya depende de la estructura que yo quiera. Entonces todas esas cosas se analizan en un proyecto y ya uno define, "Ve, necesito una base de datos que tenga tanta capacidad, que me permita hacer esto o lo otro". Entonces ahí dice, bueno, lo voy a hacerlo con Oracle, voy a hacerlo con SQL Server, voy a hacerlo con Access, ¿sí? Entonces, cualquiera que utilices va a tener que ir a internet y pagar el hosting. El hosting es ese espacio donde va a estar la base de datos, ¿sí? Entonces, como ya tengo mi base de datos, por otro lado, entonces necesito mi API. Y la API es otro proyecto de código, ¿sí? Otro proyecto de código, en este caso va a ser un proyecto de código JavaScript que cuando se trabaja JavaScript en el backend se llama Node. Entonces ya aquí voy a tener puros archivos .js donde voy a tener las configuraciones. Ya para esto, entonces, ¿qué herramientas se usan? Se utilizan librerías diferentes. Se utiliza una librería que se llama Express, que es la que a mí me permite configurar el protocolo HTTP. Entonces, con Express yo le digo, vea, créeme este endpoint. El endpoint es como la URL, ¿sí? Entonces yo le digo, vea, créeme este endpoint, el das API, el das character por el método get y respóndame tal cosa. Entonces ya, cuando yo vaya a subir la API a un servidor, necesito la API que soporte Node.js, que es con lo que la hice. Si yo hago una API con Python, entonces necesito buscarme un servidor que me soporte Python. Y así sucesivamente. Y ya luego eso lo conecto con el front. Y entonces como el front lo tengo en JavaScript, HTML y CSS, entonces lo subo a un servidor en internet que me soporte ese lenguaje de JavaScript. Que normalmente esa es la base, todos lo soportan, ¿sí? Entonces sí, digamos que hoy día vamos a hacer el proyecto front. ¿Qué queda detrás? La API y la base de datos. Entonces nosotros vamos a ver la herramienta de cómo vamos a poder emular, como no sabemos hacer el API y no sabemos hacer la base de datos, cómo vamos a emular eso, ¿sí?
Entonces, en un proyecto de software siempre están esas tres capas y esas tres capas son manejadas normalmente por diferentes equipos en el proyecto. Entonces está el equipo de backend, está el equipo de front y normalmente el equipo de backend también se encarga de diseñar la base de datos y montarla. O hay equipos que son solamente para gestionar las bases de datos o equipos de arquitectura. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a tener este proyecto. Si nos volvemos al CRUD, ya sabemos que el CRUD es la capacidad de crear, leer, actualizar y eliminar. ¿De qué viene el crear? Viene de create. El leer viene de read. El actualizar viene de update. Y el eliminar viene de delete. ¿Sí? Son siglas en inglés. Ok. Entonces hay una herramienta que nos va a permitir a nosotros simular las APIs. Para esto necesitamos trabajarlo por medio de Node. Ya tenemos instalado Node. Recuerden que una de las fases del módulo de JavaScript fue trabajar con Node en consola. Entonces esto se llama JSON Server, NPM. Uno tiene una cantidad, JSON Server, tiene una cantidad de librerías disponibles. Cuando trabaja con Node.js hay algo que se llama NPM, que es Node Package Module, el Node Package Manager, diré. Entonces es el administrador de paquetes de Node. Entonces, haga de cuenta que uno tiene un montón de librerías que ya otra gente hizo que puede utilizar. Entonces, yo voy a venir a leer esta documentación para que miremos de qué se trata. Entonces nos dice, vea, ¿cómo lo instalamos? npm install-g JSON Server. En el fondo, "-g" significa global. Yo puedo instalar las librerías en un proyecto como tal o las puedo instalar global en mi computador. Ahora me dice, vea, créase un archivo db.json, ¿sí? Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a emular la base de datos y la API. Entonces, si ustedes ven la base de datos en el fondo, miren que acá tenemos post, tengo un vector de objetos, ¿sí? Comentarios, tengo un vector de objetos. Profile, tengo un objeto, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces yo me creo un archivo de b.json y organizo la información. Y entonces él me dice, él me da unas rutas, ¿sí? Y me dice, te va a dar una ruta localhost 3000 es las post. Entonces aquí me dice que puede ir y me manda los métodos de HTTP. En get te pongo post, o sea, obtener todos los posts. ¿Por qué lo sé? Porque es normalmente la estructura que se hace, ¿sí? Si yo sé que hay un endpoint a esto ya se le empiezan a llamar endpoints cuando hablamos de las APIs. Entonces hay un endpoint, es las post y es por el método get. Yo sé que esto me obtiene los posts. Si yo digo es las post es las 1, por ejemplo, hay una ruta configurada para que traiga un solo post, en este caso el que tenga ID 1, y como es por método get yo ya sé que me trae uno. Este que es con post, método post, es la misma ruta, es las post, pero cambia el método. Ok, yo ya sé que esta me permite crear. Este put me permite actualizar tal post, ¿sí? El patch también es una actualización, solamente que es una actualización parcial. Y el delete entonces me va a eliminar. Entonces lo que hacemos con esto es emular como si existiese una base de datos y esta librería de JSON Server nos provee como la API, ¿sí? Y ya nosotros podemos hacerle las peticiones HTTP a la URL que él nos manda, que se basa en localhost 3000. Entonces vamos a ver nosotros cómo vamos a ir a configurar esto y cómo lo podemos lanzar y consultar. Entonces voy a ir a instalar primero, entonces vamos a tocar npm install -JSON server, se los voy a mandar acá
Y yo lo que hago es abrir el terminal en mi carpeta CRUD, voy a abrir el git bash y lo voy a poner a instalar, npm install -g JSON server. Y voy a esperar que instale. Mientras instala, en un momentico, yo resuelvo una cosita por acá. Listo, regresé. Listo, les debe haber salido como una respuesta parecida a esta. A mí no. A mí me está poniendo problemas para instalar. ¿Qué le dice? Espérate, yo vuelvo y lo tiro a ver. Bien. ¿Y a Leo sí o no? Está en proceso de instalación. Ah, bueno, listo. Ya te muestro que me sale. Dale. Mira. Quítale crud. Ah, no, no, no. Esa es la ruta. Mientras resuelve el link config estándar. Contra el link undefined no se puede resolver la dependencia del link 8.1, ta ta ta. ¿En A qué mí me ruta cree? sale Sí, adicionados 340 paquetes, added 340 bien, esa es la paquetes. respuesta. 107 packages are looking for funding. Run and for details. Ya, esa era, ¿cierto? Sí, bien, ahí le salió bien. Paula sí tiene error. Paula, ¿dónde está esa ruta crud? Eso está en el escritorio.
En clases Maru. Intenta llevarla a documentos y abre la, cierra ese visual, crea esa carpeta en documentos y abre la de documentos, porfa. Es que a veces esa ruta del escritorio es muy larga y a veces genera errores, pero vamos a ver si es por eso. De pronto no creo, pero hay que salir de la duda. Vamos a ver acá. Y ahora abrimos el terminal y le mandamos el comando. No se puede resolver dependencia. Slim 8.1 from. Vamos a buscarla en internet. Copies ese. Invalid response body with try fetch register npm. Air access permissions denied rename. .npm cachetem. Paula, dale el comando npm. Y, y NPM. dale, y dale npm guión versión. A ver qué versión hay de npm. 9.6.7. Lo extraño es que está poniendo problemas con el link. Copiate arriba el mensaje de error y lo buscamos en internet a ver de pronto qué encontramos para poderlo resolver. Ah, bueno, hagamos algo. De pronto te hace falta. No debería hacerte falta el package.json porque lo estamos instalando globalmente. Pero créate un archivo, dale npm init-j para que creemos un package. Ajá. Y ahora dale npm install json-server. Copiate el de arriba que dice could not resolve dependency. Peer Slim 8.1 from. Este. No, todo eso no lo busca. Desde donde dice could not resolve. Arriba el word. Solamente ese de arriba y el siguiente. Pero Slim from Slim tal. O sea, donde empieza la selección y la segunda línea. Desde arriba. Could. Ay, estas dos. Esos dos. Y vámonos para. Pegue eso ahí a ver qué sale. Enable to resolve dependency tree red in Airbnb, peer dependency conflict with create projects.
Slim. Vamos a ver esa que dice abajo. ¿Cómo la pueden resolver? Install legacy peer dev. Mande ese comando. Allá volvió la escoba. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que el mundo del backend ya es otra cuestioncita. Entonces nos enfrentamos con cómo instalamos los paquetes. A veces tenemos errores. Y vuelve a mandar el comando JSON Server. La misma. Lo mismo. Could not resolve dependency link. Volvamos al foro a ver qué más vemos. Mire su package JSON. El link config Airbnb. Vamos a instalar ese link a ver qué pasa. Volvamos al visual. Donde dice el link arroba 8.1.0. Vamos a decirle npm install slint. A ver qué nos instala. Así solito con el 8 con la versión. Mandémoslo solito. npm install slint. ¿Sí? Dice permisos denegados. Copiate más bien ese error que hay abajo que dice e-access. Permission denied, mkdir, caché. Ven, Paula, abriste el visual como administrador. Sí, como siempre. ¿Cómo haría como administrador? Pues, ¿cómo lo abro? Abrámoslo Va como al visual y le administrador. dice, cierra ahí y va al visual y le dice clic derecho, abrir como. Buscarlo pero es que yo no sé cómo se abre ahí. Entonces, como eso es Mac, póngale el comando sudo. Sudo npm install a ver si es heredad. Volví a abrir el CRUD clase. Sudo npm install JSON-server. El password de tu equipo. No siempre es así, pero dependiendo del equipo, de lo que uno tenga, pues se le presentan sus errores y le toca a uno ir a googlear, a buscar qué Sí, pasa. yo creo Vamos que a ahora ver sí si ahí va. sí Ajá. pasa. Sí, porque no he visto sino puro get respuesta 200. Sí, ahora sí. Bien, ¿sí? Entonces mire que Paula Sí. ya creó el package JSON en los modules. Entonces, si crea el paquete global también le va a funcionar. Pero entonces vamos, Leo, le voy a compartir, Paula, si quieres dejar de compartir, yo comparto la pantalla. Entonces, mire, Paula, por ejemplo, tu problema es problemas de permisos del usuario. Entonces, el permiso con el Ujú. que se abrió el visual, el usuario con el que se abrió el visual no tiene acceso a instalar esos paquetes. ¿Sí? Ya además del equipo tuyo, como Mac. Entonces, nosotros instalamos, Leo, este comando, -g. ¿Qué pasa? -g instala globalmente la librería. ¿Para qué? Para que podamos llegar y decir el comando JSON Server. ¿Sí? Para que podamos decir ese comando. Si nosotros no lo instalamos global, pues no podemos tratar este comando. Nos tocaría también trabajarlo dentro de un repositorio, o sea, trabajarlo
instalando las dependencias localmente en la carpeta CRUD. Eso es lo que vamos a hacer ahorita para que nos quede el proyecto para poderlo lanzar más fácilmente. Entonces vamos a decirle, como Paula ya lo hizo, no lo tiene que hacer. npm init-y. Esto lo hicimos en un tiempo, esto ya es de Node. Lo hicimos cuando vimos JavaScript para poder instalar el prompt sign, ¿se acuerda? Entonces vamos a ponerle este comando leo. Si le doy enter, él me debe crear un archivo que se llama package.json, ¿sí? Esto es un archivo que tiene un objeto en formato, el formato JSON en el fondo ¿cuál es? Llave valor, llave valor, llave valor. Solo que el formato JSON siempre pide que la llave esté entre comillitas dobles, ¿sí? Ya cuando hablamos de un objeto literal de JavaScript no necesitamos las comillitas dobles. Entonces, Leo, ahí te creó el package JSON. Sí, Ahora vamos a instalar de manera local, o sea, en este proyecto, la librería JSON Server. Entonces yo le digo npm install JSON-server. ¿Sí? npm install, la abreviación es i. Entonces puedo poner npm i espacio JSON Server. Y le doy enter y él se va a esperar otro momentico porque va a volver a instalar la librería, pero dentro de este proyecto. Entonces la esperamos un momentico, nos avisa Leo cuando termine de instalar. Si corriste el comando Leo. está instalando. Bien. Sí, ya quedó listo. Listo. Como instalamos globalmente la librería, te recomiendo que la desinstales para que no te genere mucha carga en el compu. ¿Sí? Te voy a poner npm uninstall. ¿Sí? Desinstalar -g JSON Server. Este es para que la desinstales porque no la vamos a utilizar globalmente, sino que la vamos a utilizar de manera local. Cuando utilizamos el -g, él se instala en la ruta de usuarios de Windows, ¿sí? O en la ruta de program files o así. Y cuando utilizamos sin -g, se instala acá en una carpeta que se llama Node Modules. Entonces, para utilizar la librería JSON Server, él tuvo que instalar primero todas estas librerías, ¿sí? Entonces, después de haber instalado, debes tener una carpeta en los módulos, package.log.json, que es como un control de versiones de las instalaciones que se hacen. Y en el package.json ya aparece esta sección que se llama dependencies, que dice, hey, dependencias son como los paquetes que yo instalo. Entonces me dice, tengo un paquete instalado que se llama JSON Server. Cuando ya tengas la consola activada me dices. Porque es JSON, ¿y cómo verifico que está activa? Es que estaba verificando porque había copiado mal y... Ah, ya lo desinstalaste o no. Sí, ya lo desinstalé. Ah, bueno, simplemente verificamos que aquí en el package.json, que tienen los modules, la carpeta dentro de CRUD. Sí, ahí está. Tienes package.log.json y tienes package.json.
Así es. Y en el package.json vemos una llave que se llama dependencies al final. Y ahí está relacionado el JSON Server con la versión que instaló. Sí, Bien, 0.17.3. ajá, bien. Entonces ahora volvamos a la documentación del JSON Server. ¿Qué nos dice? Vea, usted lo instala, luego crea un archivo de b.json con alguna data de prueba. Entonces vamos a crear esta con esta data de prueba y ya luego la vamos modificando ahorita para que validemos cómo funciona el servicio. Entonces, ¿dónde creo ese archivo? Pues en mi carpeta. Entonces yo digo new file db.json y voy a montar control v, control s. Ese código que les mandé, que es el código de prueba, pues que nos dicen ahí. En el fondo, ¿qué son las entidades? ¿Va? Esto es como para manejar post de blogs, ¿sí? Entonces tengo post, tengo comentarios y tengo un perfil. Sí, sí. Listo. Ahora, ¿dónde viene la magia que nos hace la librería? Porque si no, nos tocaría desarrollar una API desde cero y esos son otros 4 meses. No, no es porque se demore uno tanto, uno puede llegar y buscar un video, un tutorial en YouTube y en un día aprende a hacer eso, ¿sí? ¿Cómo lo inicio? Entonces dice, vea, inícielo con el comando JSON server-watch db.json. ¿Qué pasa? Este comando no lo vamos, si como desinstalamos globalmente, o sea, nosotros pudiésemos llegar y decir esto, como decir node db.js, ¿sí? Pero como nosotros estamos trabajando localmente y ya lo desinstalamos de manera global, lo hacemos por medio de un script. En esta sección del package.json vamos a agregar un script. Les voy a mandar este código que es el que vamos a agregar. Se los mando al chat. Y entonces me paro en esta sección de scripts. En el fondo miren que esto es una llave que va a ser igual a un objeto que tiene la llave test. Y aquí le voy a poner una comita entre comillitas dobles. Voy a poner start. Así se va a llamar mi script. Y luego comillitas dobles y pongo el comando que quiero que ejecute. Control C, control V. Quiero que ejecute JSON server watch de .json, ¿sí? El watch que es un argumento que se le pasa a JSON server para que esté pendiente. Si yo hice modificaciones acá, entonces me relance el servidor. Y después de que lo tenga, obviamente guardo, control S acá. Para poder ejecutar este comando lo hago por medio de npm. Entonces yo le digo npm run start. Sí, o sea, npm run es decir, ejecute un script que debe estar aquí y se llama start. Entonces, en el fondo este comando lo que va a hacer es ir a ejecutar este comando, ¿sí? Ya de manera local. Tenemos que hacerlo así porque no tenemos el JSON server globalmente, ¿sí? Entonces le voy a dar npm run start. Y él nos debe dar esta salida. Nos dice, hi, una carita. Loading DB.json, down, hecho. Resources. Entonces nos dice, vea, te puse en localhost 3000 los posts. En localhost 3000 comments. En localhost 3000 te puse profiles, ¿sí? ¿Y dónde está el método post, get, delete y tal? Automáticamente ya nosotros inferimos que se trabaja de esa manera. Entonces, para estos posts vamos a tener
esta estructura que nos dice No, acá. Sí, qué pena te interrumpo. Es sí, que bueno, me sale eso, pero yo no decía aquí abajo también te sale type es sí. center. Para crear un snapshot de la base de datos, sí, type enter S, guardando un snapshot y aquí pasa como una copia de esta información, ¿sí? Ah, Entonces no, pues no es necesario. De hecho lo voy a ahorrar para que no haga bulla ahí. Entonces, esta terminal como tal, acá está corriendo el servicio de backend de la API, basada en esta base de datos que tenemos aquí en formato JSON. Entonces hay que abrir otra, voy a cerrar esta y voy a abrir una nueva con git bash. Entonces, esta de arriba la puedo renombrar, clic derecho, rename, y esta puede ser mi back, ¿sí? O le voy a poner API. Sí, yo sé que ahí está corriendo mi API. No le puedo dar control C ni nada porque entonces la detengo. La idea es que vayamos a probar qué pasa. Sí. Y abro la siguiente. Que esta ahorita la trabajamos por el momento. Vamos a estar aquí. Entonces, para cada uno de estos, él nos debe permitir hacer la creación, la actualización, la eliminación, la consulta de todos y la consulta de un solo elemento, para, tanto para los posts, para los comentarios, para el profile. Esas son como las actividades principales que hacemos con una API, ¿sí? Que serían seleccionar todos los elementos o seleccionar uno en específico, crear un elemento, actualizar un elemento, eliminar un elemento. Entonces por eso aquí en la documentación nos dicen que las rutas se arman de esta manera, ¿sí? El patch no lo vamos a utilizar, vamos a actualizar por medio de put. Entonces ahora yo cómo pruebo esto. Si yo voy por ejemplo a localhost 3000 /post, control C, me voy a copiar esta ruta, control C, y voy a mi navegador. Y voy y digo localhost, yo lo copié, control V, enter. Miren que él me muestra esto. Si a ustedes puede que no se los muestre así porque yo tengo una extensión instalada que me permite mostrarlo. Si quieren la instalan. Creo que se llama A mí se me lo muestra así. JSON extensión de Chrome. Vamos a ver cuál es la que tengo. JSON Formatter, ¿sí? Si quieres Leo la puedes instalar porque a uno normalmente le aparece un chorrero de código aquí que a veces no entiende, aquí largo, ¿sí? Entonces puedes ir a buscar a Google JSON Formatter y él te va a llevar como a esta página de extensiones de Google Chrome y le das instalar. Y esa extensión es la que bueno, permite, sí. me muestra lo mismo que a ti, solo ese pedacito de código. Ah, ok. Muéstrame, porfa. Sí, ese tal cual. Ah, listo, entonces ya tienes también la extensión Ya está instalada. instalada. Bien. Entonces miren que en el fondo, ¿qué pasa? Estamos mirando los posts. El post dice, tengo una idea, tengo un título, tengo un autor. Si yo voy a mi base de datos, entonces ya para nosotros este db.json va a ser nuestra base de datos. Voy a cambiarle, en post voy a cambiarle el título. Le voy a decir post 1, ¿sí? Y guardo. No data, empty input file at 11. ¿En dónde tiene error esto? No, ahí está bien, dice el error ha sido corregido. Vean que cuando yo guardo, él vuelve y se lanza. ¿Sí? Sí, porque a mí me salió es que get,
guión post 229.041 ms guión 77. Listo, eso depende de pronto de la versión que se haya instalado o cómo maneje la consola los mensajes. Pero entonces si vamos y yo vuelvo a recargar acá, miren que ya me aparece post 1, ¿sí? Sí. Entonces, ¿recuerdan cuál es el método de HTTP que por defecto se tiene en el navegador aquí en esta URL? Cuando yo le doy enter aquí, ¿qué método de HTTP estoy utilizando? Get. Get. Get, ¿sí? Por defecto es get. Así que si yo quiero crear un elemento, ¿sí? Yo necesito hacer una petición por medio del método post. No lo puedo hacer aquí. Acá en el navegador yo puedo probar las URLs o los endpoints que tengo por el método get. Pero ¿qué hago con el post? Para eso entonces ya hay otras herramientas que son herramientas que se llaman eh, clientes REST o RESTful, ¿sí? Entonces, REST, así, REST, que se refiere como a clientes para consultas de APIs, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a instalar una extensión que nos va a permitir, por ejemplo, hay uno que se llama, que es muy utilizado, que se llama Postman. Pero mientras lo instalamos, ¿para qué? Más fácil Yo lo tengo. instalemos, pero Leo no creo que lo tenga. Entonces vamos a instalar una extensión aquí que es más sencilla, que es esta extensión que yo tengo por aquí, Thunder Client, ¿sí? Y esta extensión nos va a permitir a nosotros hacer las pruebas de esas URLs por los diferentes métodos de HTTP. Entonces, ¿dónde la instalamos? Yo voy a ir a Extensions, acá en el Visual, extensiones, las cajitas, el icono de las cajitas, voy a venir a buscar acá Thunder Client y me va a aparecer este. Y le voy a decir instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso me aparece Disable o Uninstall. Esto hace lo mismo que Postman, Paula. Solo que lo tengo en el Visual. Qué A mí me gusta chévere. más. Chévere porque lo tiene uno ahí directamente. Claro. Entonces denle en instalar y después de que instalen se les debe poner este icono ahí en la sección, en este lateral del Visual Studio. Me dicen cuando ya lo tengan. Sí, Ya. a mí ya me instaló. Listo. Igual. Entonces, si yo me voy para acá, yo aquí, por ejemplo, tengo Activity, Collections, tengo End, ¿sí? Entonces, me voy a ir a Collections y voy a crear una nueva colección, porque es como crearme una carpetica donde voy a trabajar estas consultas, ¿sí? Como estamos trabajando un proyecto que se llama CRUD, entonces voy a crear aquí en la sección de Collections, ven estas lineecitas como de menú, yo le doy clic y me dice New Collection. Puedo crear una nueva colección. Y ya cuando le doy clic me dice, hey, póngame el nombre. Entonces yo le voy a poner que esto va a ser CRUD. Y le voy a dar Enter para que él me cree la colección. Es decir, es solo una carpetica donde voy a poner los requests de ese proyecto. Enter. Y ya aquí sí puedo venir a hacer todas las consultas. Entonces vamos a probar todas. El get, el post, el put, el delete, ¿sí? A ver cómo se están comportando. Entonces, en CRUD yo ya vengo a los 3 puntos y le digo, no, le doy clic derecho, perdón. Me paro en CRUD y le doy clic derecho.
y le digo nuevo request. En los tres puntos creo que también, solo que como tengo el zoom, no me basta ya. Nuevo request. Listo, clic. Me dice, hey, un nombre. Entonces voy a traer todos los posts. Entonces voy a decir, get all posts. Get all posts. Voy a poner así, ¿sí? Obtener todos los posts. Y ya aquí yo empiezo a armar mi petición, ¿sí? Entonces, el Thunder Client nos permite hacer peticiones HTTP a las APIs por los diferentes métodos. ¿Dónde están los métodos? Aquí va get, post, delete, patch, head option, ¿sí? Toda esta chorrerita acá. Los más principales son get, post, put y delete. Miren que son los cuatro primeros acá. Entonces, aquí ya vea, yo entro, me paro aquí y se me debe abrir esta área, ¿sí? Y aquí tengo el archivito. Si me paso a otro, pues no, aquí tengo el get all post. Entonces yo ya empiezo a ver, ¿cuál es la URL? Pues la URL va a ser esta que estoy probando. Control C y la pego aquí. HTTP localhost 3000/post. Y aquí ya hay una serie de configuraciones que le podemos enviar, que si va a tener un Pero se query. le dice send. Sí, le decimos send. Entonces, aquí hay una serie de configuraciones que podemos hacer. Estas todavía no la vamos a hacer. Está con error. Si le The digo connection enviar, was refused by Acá, status error. sí, connection was refused by the server. a ver por qué. Post 200, en las post 304. Vamos a mandarlo. Voy a decirle en la terminal de API, control C, dos veces o una. Y le digo start, npm run start nuevamente, a ver qué, si nos lo vuelve a lanzar, si tuvo algún error o qué. ¿Por qué nos genera error? Si yo lo consulto acá, nos los trae bien. El last post. ¿Qué tendremos mal? Query headers, body. Vamos a ver si encontramos algún error relacionado a esto, porque no sé, JSON server y le voy a poner el error. Vamos a ver si este nos dice algo. Content type header and the text. Vamos a ver este content type headers. Por aquí tiene accept y tiene user agent. No, por este lado no es. Acá dice import curve represent icon by cycle. ¿Dónde está acá? Import curve.
Place import. Vamos a buscarle el lado. Nuevo request. Maru, ¿qué estaba buscando? ¿Y por qué? Core. Esta. Import, pero no fue import. Import collection, import con URL, Ah, pero esto dice que es cerrado. aquí en las de arriba. En Sí, esta. es que es en las de arriba. Es que es arriba. Eso. Yo no le veo esa opción. Vamos a ver qué más hay por ahí. Copiar como core. O sea que esto nos dice que hay que hacer un core. Voy a probar. Postman es lo mismo. Voy a probar si me hace la petición desde Postman. Lo voy a mandar acá. Por get. Send. Aquí sí me lo resuelve. Es por el Thunder Client. No sé qué tiene. Pero sí sería bueno que miráramos qué tiene para poderlo resolver. Client. Localhost 3000, tengo el mismo error. Usa Svelte Kit, VS Code y Thunder Client. Localhost, API Post. Voy a probar esta ruta. A ver si me da. Tampoco. Svelte Kit, VS Code and Thunder Client. Ahí está usando este. Si usted está usando WSL en Windows, use 2.1 en vez de localhost en la dirección de la barra 2.2.1. ¿Por qué tan charro? Vamos a probar. Tampoco. Ve. ¿Mm? Aquí está la solución. ¿Por qué? Pues cuestión del Thunder, ¿sí? Porque mire que el Postman nos trabaja normal, entonces toca buscarle las mañitas. Aquí, ¿qué pasa? Este 2.2.1 nos reemplaza localhost.
Entonces nos debería quedar la ruta así. Simplemente es de comprenderlo, qué es lo que nos pide la herramienta que estamos trabajando. Entonces nos toca trabajarlo así. ¿Sí? Aquí todo es de irse a buscar a Google y encontrar la forma de hacer algo. ¿Sí? Pues de hacer lo que queremos hacer. En este caso que queremos trabajar estas peticiones desde el Thunder Client. Entonces simplemente ponemos HTTP y esto nos reemplaza localhost, dos puntos, es las 3000. Ahí nos traen todos los posts. ¿Sí? Me dicen si van bien acá y si Sí, les da. ya me dio. ¿Será que estos SEM tienen? No, no, no tienen nada. Y a Leo sí le dio. Dame un momento, Mario. Dale. Ahí se las mandé al Sí. WhatsApp por si la necesitan. No. ¿Qué error tiene? ¿Dónde lo pegaste? ¿En Get? En el WhatsApp. Y Sí, no, pero, queda acá. o sea, se hace lo mismo que con el otro, es copiarlo y pegarlo ahí. Sí. Lo que pasa es Me que saca, los corchetes 2.2.1 reemplazan localhost. pero acá, pues, no, me dice lo mismo que ahorita. Eso es en cuestión del JSON Server porque miren que yo aquí uso pruebas con localhost y me da. ¿Sí? Muéstrenos. A ver si lo podemos resolver. O sea, no le voy a ver. Ya. No. Ah, ya está cargando. Ah, Lance, no has lanzado el servidor. Mira que ahí en la consola, abajo, la consola está quieta. Ahí. Entonces dale npm run start, porque hay que lanzar el Ah, servidor para que esté habilitado. Posiblemente si le ponemos guión host nos dé, pero no me voy a meter en esa configuración ahorita. Sepamos que podemos ponerle 2.1. Y ahora sí, dale send. nada. Pero porque se... Vuélvele a dar el start, es que se sale. O sea, él no debería tener, no debería quedar con la consola activa. Dale, Lo que me saca al final es pues que lo mismo de ahorita que si quería generar una imagen que es de la red. porque él debe quedarse como en modo escucha. Eso, ahí está bien, dele enviar. Ah, Bien, ok. mira que ya abajo salió get en las posts, ta. ¿Sí ves? Mm, Entonces lo que te está diciendo abajo es que se hizo una petición get a la ruta slash post. Listo, entonces dale a dejar de compartir para que probemos los demás. Y yo comparto acá. Listo, entonces ¿cómo probamos los otros? Entonces sabemos que hay ruta para obtener todos los posts. Tenemos uno que tiene ID 1. Entonces, aquí en las colecciones, voy a minimizar esta, estoy en CRUD, voy a decir en CRUD los tres puntos o clic derecho, nuevo request. Y aquí voy a decir get one post. Sí, voy a traer uno solo.
Cojo la URL de Get All Post, la copio, control C, la pego en el que sigue, en el de 1, control V y le digo /1 porque quiero buscar el ID 1. Lo que estamos haciendo aquí es probar que las rutas estén habilitadas para hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Y también se va por el método get. Entonces si le digo enviar, él me debe traer la información de un elemento. Solo un elemento. Si vemos la diferencia entre mire que nos resuelve un vector de objetos, porque aquí puede traer muchos posts, o sea, él los trae todos. Lo que pasa es que en la base de datos que pusimos hay uno de ejemplo, ¿sí? Acá get1 nos trae uno solito. Miren que no nos trae vector, solamente nos trae el objeto que es. ¿Hasta aquí les va bien? Sí. Me dice Leo cuando esté. Se me ha apagado el micrófono, sí. Bueno. Ahora vamos a crear otra. Entonces ahora sí vamos a probar creando un nuevo elemento. Recuerden, aquí estamos simulando un API, ¿sí? O emulando un API. Vuelvo a CRUD, clic derecho, nuevo request. Va a ser create one post, ¿sí? Vamos a crear un post. Para crear, entonces ya me paro aquí, siempre cojo la ruta, control C, la pego acá. Esta ruta es solo /post, solito sin el /1. Ya el método HTTP es post, cambio get por post, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Como les decía, bueno, si voy a crear necesito mandarle una información. ¿En dónde se manda esa información? Si yo lo mando así, él me dice, ve, creé ID2, ¿sí? Porque este ID en esta API, pues él lo crea automáticamente. Si voy y reviso el DB JSON, miren que ya tengo otro registro con ID2, pero no tengo ni título ni autor. ¿Sí ven? Esto es automático, este ID. Entonces yo voy al Thunder Client en Create One Post. Por ejemplo acá, si yo me voy a obtener todos, le digo enviar, él ya me trae tanto que está cargadito con los datos de título y autor, y también porque igual es otro registro, solo que no tiene ni título ni autor. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para crearle un título y un autor? Pues yo vengo, estoy en Create One Post por el método Post. Vengo a esta sección donde dice Body, ¿sí? Acá. Y le paso un JSON, entonces pongo corcheticos. El JSON siempre tiene el atributo en 2 comillitas. Entonces, ¿qué dice que debe tener? Title y autor. Entonces le digo, vea, el título va a ser 2 puntos, la va a poner post 2, ¿sí? Coma, muy importante la coma, y luego en comillitas le digo el autor va a ser 2 puntos y le voy a poner María, por ejemplo. Eso es en el body. ¿Por qué en el body? Porque el protocolo HTTP tiene un body, que es donde nos permite enviarle información, también por medio de los query params, pero aquí él lo espera en el body, ¿sí? Ya luego desde fetch podemos hacer la configuración de que vamos a consultar esta ruta por el método post, y hay una forma de enviarle este body, ¿sí? Y aquí entonces lo voy a volver a decir, vea, crear, send. Ahí ya me dijo, vea, status 201, creado. Y me dice, vea, creé el título post 2 con el autor María, con el ID 3. Ya lo creé. ¿Cómo hiciste ahí, María? ¿Qué le hice? Le puse y le di enviar. Sí. Listo. Okay. ¿Sí? Siempre le damos a enviar como para que él ejecute la acción en el API.
Listo. Entonces, si consulto todos los posts y digo get all post, yo le digo enviar. Miren que aquí ya tengo todos, ¿sí? El 1, el 2 y el 3 y el 2 que no tiene nada. Entonces ya vamos haciendo del CRUD el leer, que son estos dos get, y el crear. Ahora, el actualizar, ¿cómo lo hacemos? Entonces voy a irme en CRUD, nuevamente le digo voy a crearme un request. Clic derecho, nuevo request, y le digo que este es update one post. Me tomo la ruta de get one de una vez porque es la misma ruta. Control C. Y aquí control V. Es localhost 3000, post y el ID que quiero actualizar. En este caso voy a actualizar. Ustedes también crearon el ID2 así vacío. No, a Sí. mí me queda, pues yo tengo solamente los dos que yo esperé. Ah, bueno, listo. Entonces trabajan con el ID que le corresponda acá. Por ejemplo, yo voy a poner el 3. ¿Sí? El método ya va a ser put. Y en el body yo le paso lo que quiero actualizar. Digamos, yo aquí en el body en JSON, entonces vuelvo. Siempre mando objeto, objeto y adentro lo que quiero actualizar. Por ejemplo, aquí yo quiero actualizar el nombre. ¿Sí? Y le voy a poner nuevo post. ¿Sí? Post, por decirlo así. Es decir, que el 3 de pasar a decir que es el post 2, pues el ID 3 de pasar a decir que es el post 2, va a decir nuevo post. ¿Sí? Y lo va a dar enviar. Él me resuelve el nombre y el ID. Ah, pero me borró. Me borró. Borra el autor. Me borró el autor, ¿por qué? Porque el put es para hacer una actualización completa. Entonces, en este caso, si solo quiero actualizar el nombre, debería usar patch. ¿Sí? Pero a mí no me lo borró. A mí sí. A ver, si le voy a decir get all, me debe traer esto. Y el tercero me quedó con nombre e ID. Borró el autor porque no se lo pasé en este body. A Leo, ¿cómo le quedó? Completo. Pues yo le digo get all post y en el 3 me queda title post 2. Y ya le mandó esta petición de update, le envió send. Send, sí, claro, eso fue lo que hice. Y solo cambió name. Y Sí, cuando llamó los a Get All Post, le dio enviar bueno, nuevamente. sí, así es. Las dos cosas las hice. Y le aparece bien este con Sí, autor. mira, me aparece title post 2, autor Leo y ID 3, sí. Ve, interesante. Porque a Paula sí se lo sobreescribió. Sí, a Lo mí va a me lo hacer nuevamente, lo va sobreescribió. a hacer nuevamente, le va a decir send, sí, me deja Ajá. el autor. Es que ya ahí me lo muestra de una vez, desde que le doy send en el body Lo muestra del aquí. update, lo muestra ahí, Ok. autor, sí. Bueno, vamos a hacer la eliminación y ya para la próxima miramos de pronto por qué ese comportamiento. ¿Sí? Ok, Ahora entonces, en la eliminación, digamos que vamos a eliminar este ID 3. Entonces, vuelvo al CRUD, le digo request, nuevo pull delete, request, eso, nuevo request, delete one post. post. Y lo mismo, voy a coger el de actualizar, control C, lo voy a poner acá, control V, y le digo que por el método delete. Si le digo enviar, él ya me devuelve vacío, pero me vuelve status 200 ok, o sea, lo eliminó. Y si voy a consultar todos, ya no debe No, estar. venga, Sí, ya vi vuelve, el vuelve. error, claro. No, el error de anterior es que lo hice por el método get. Create. Entonces, claro, me lo Ah, no, yo cambié el método put y cuando le doy el método put sí me borra sí, el porque get, él claro, ahí igual sí ya entendí. le debe No, no, actualizar el name. no Sí, viene ese que lo había hecho por el método así, claro, lo actualizó y lo quitó, ahí sí lo quitó. bien. Y entonces para quitarlo en el body lo mismo, ¿qué?
No hay necesidad de ponerle. Yo tengo, pues para eliminarlo, Sí, simplemente creo el request delete, le digo la URL, post, slash, el ID que quiero eliminar. Si te creo un sí, 4 un quinto, y le digo delete. Y no hay nada en body porque lo que quiero hacer es eliminar. ¿Sí? listo. Le digo Y lo enviar avisan, y él me devuelve esto, vacío, no porque sé, ya no tiene datos sí, así de es, este pues, elemento. Y si voy claro, a get all, cuando lo consulto, le digo enviar, ya tengo el ID 1 y el ID 2. sí, así es, ya no aparece el ¿Sí? trash. Entonces Ujú. miren que aquí ya tenemos el CRUD. Esto se puede hacer con toda la información. O sea, esto mismo podríamos nosotros hacer con los comentarios, con el profile. A todos trabajarles el get, el post, el put, el delete, incluso el patch. Ya vimos que el patch nos va a servir para actualizar solamente una característica. Sí, posiblemente lo vamos a usar más que el post. Pero entonces, en la próxima, el martes, ya ahondamos un poquito más en este tema y la idea es que hagamos una interfaz gráfica para gestionar la información. Ya miramos si de post o hacemos una creación de usuarios o de productos, ¿sí? Ya vemos de qué. Listo. Entonces, por el momento, la idea es que nos quede claro que el protocolo HTTP maneja unas URLs, ¿sí? Que cuando hablamos de API, estas secciones se llaman endpoints porque es donde queremos llegar a hacer las modificaciones y Sí, maneja algo que se llama CRUD, que son los cuatro métodos principales del HTTP, que son get, post, put y delete, y que el JSON Server es una extensión que podemos utilizar para emular una base de datos con un API. ¿Sí? ujú. Entonces, bueno, digamos que hasta aquí quedamos por hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes.